los padres y la salud de sus hijos. Primero de todo quiero agradecer a la Escuela Arcoiris esta oportunidad. Cuando hace un año, casi un año, Valentín me propuso participar aquí, pues sentí una gran alegría porque desde el inicio de mi práctica he visto que hay cosas que es muy importante que los padres, de las cosas que uno ha ido aprendiendo, que los padres tengan integradas antes del nacimiento del niño o a lo largo de su crecimiento. Como pediatra en la medicina pública visitamos a los niños en los primeros días de vida, entre el quinto, séptimo, incluso 15 días, y a veces te encuentras que hay muchas cosas que el niño que hubieran podido beneficiar al niño, a la madre, el tenerlas integradas antes. He tenido la sensación, puede ser equivocada o no, que se prepara mucho, actualmente ha mejorado, hay grupos de crianza, pero hay mucha preparación para el parto, pero el parto es muy importante a mi entender, pero está limitado en el tiempo. Pero luego me he encontrado yo con padres que se encuentran con el niño y aquella sensación que hago yo ahora, ¿no? Y que no se sienten suficientemente capacitados. Entonces yo tenía la sensación como que tenía que haber más acompañamiento o dentro de este proceso de preparación al parto, las 4 cosas básicas, porque en realidad hablaremos de muchas cosas, pero luego volveremos a la síntesis, ya que todo es mucho más sencillo, todo es sentido común, pero tenía la sensación que es bueno recordar estas cosas de sentido común, que a veces olvidamos perdidos entre tanta información y tanta diversidad de información. Entonces yo sentía que hubiera sido bueno que hubiera más preparación para la crianza. En aquel tiempo, claro, estoy hablando de 25 o 30 años atrás, yo en aquel momento en mi centro de salud me puse en contacto con las matronas, no estuvieron receptivas y allí quedó la cosa. Pero siempre me he quedado con la sensación de que era muy importante que hubiera una información concreta y que estuviera presente, se pudiera poner en práctica. Entonces, bueno, para mí, como he dicho, ha sido una oportunidad porque es algo que yo anhelaba poder acompañar o poner mi granito de arena en la crianza de los niños y que se pudiera prevenir situaciones de angustia de las madres por a veces falta de desconocimiento, por falta de confianza, que con una información concreta podría evitarse, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora estoy aquí, vamos a empezar el módulo de los padres y la salud de los niños. Vamos a empezar con la definición de salud de la OMS. La OMS ya en 1946 hablaba de que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿no? Esto ya estaba muy avanzado a mi manera de ver, ¿no? Que se tenía en cuenta una manera global de la salud, igual no todo lo global que podíamos ver y ya se está viendo en este momento, ¿no? Pero yo pienso que es una definición amplia estando hablando de 1946, ¿no? Entonces, aquí he puesto esta diapositiva un poco para recoger, ¿no? Vosotros, ¿qué opináis de qué otras definiciones de salud podríamos dar, ¿no? No sé si alguna os apetece. Yo creo que podríamos ampliar un poquito más, ¿no? Vamos a ampliar, pero de momento quería un poco que para vosotros, ¿no? Si alguien quiere venir... ¿Puedes poner la anterior? Sí. Ay, bueno, no sé cómo se hace.
Sí, la flechita de... ¿Para ir para atrás? Para atrás, sí, la flechita de para atrás. Vale. El ordenador es nuevo y no controlo. Ahí no habla de salud psicológica, por ejemplo, de emociones, sentimientos, salud espiritual, también, que habría que meterla, y salud sexual. De hecho, en el 2002 la OMS dio una más ampliada en la que se metía, habla ya también de salud espiritual, el campo el área psicológica, espiritual y sexual. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo para que entendemos por salud? Pues bueno, vamos a continuar. Bueno, esta es otra definición de salud, que de momento he empezado limitándonos a lo físico. Aquí sí que entra lo emocional y mental, faltaría lo espiritual que tú has aportado, pero empezamos un poquito de abajo para arriba, ¿no? Entonces podríamos decir que la salud no es solo el estado de bienestar, sino la capacidad propia de preservar el equilibrio físico. La definición de las OMS habla de bienestar, ¿no? Y aquí hablaríamos también de capacidad propia de preservar. Pero fíjate que no se ha fomentado esa autorresponsabilidad de salud. O sea que hoy por hoy empezamos a retomar el hecho de decirle al paciente: tú eres el responsable de tu salud y no el médico. Pero no ha sido algo que se haya fomentado desde que esa definición se dio, porque la industria posiblemente no le haya interesado fomentar que tú tienes tu capacidad para regenerarte, sino que yo desde fuera te doy el medicamento para que tú recuperes tu salud, y no se le ha dado la importancia enorme que tiene la capacidad que tenemos todos para recuperar y preservar nuestro estado de equilibrio, ¿no? Claro, es muy importante esto que dices y lo trataremos, porque actualmente están saturados los centros de salud y es difícil para el médico mantener la salud en las condiciones que trabajamos. ¿Por qué? Porque no se ha fomentado esto. Claro. Entonces se acude al centro de salud cuando no es necesario y luego se pierde el sentido común, y cuando es necesario no se acude. O sea, nos encontramos, por ejemplo, en mi centro de salud tienes visitas cada 10 minutos y todo el mundo que viene, los administrativos dicen, y yo entiendo que no son sanitarios, no pueden cribar urgencias, con lo cual cualquier cosa que viene, tos desde hace, bueno, tos sería otro tema, mocos de una semana, de 4 días, pues te viene a las 6 de la tarde, entonces te lo ponen como urgencia y van intercalando, con lo cual el tiempo que nos queda son 3 minutos, 2 minutos, porque si tienes cada 10 minutos y se va intercalando, teniendo en cuenta que en una consulta pues, de pediatría, pues tanto te puede venir el moco, la tos, como una dificultad respiratoria, que le has de mirar la saturación, que lo has de tener en observación. Entonces aquí es un problema para la salud de los pacientes que realmente necesitan la atención, y para la nuestra propia, que llega un momento que no puedes sostener este esfuerzo y sales agotado, el estrés, la impotencia y bueno, entonces, pues bueno, actualmente, esto también hablaremos, los médicos están enfermos en una gran mayoría. Entonces, esto es muy importante, porque si hay una contención y se sostiene la responsabilidad compartida, pues esto nos ayuda a que no se congestionen tanto los servicios y que se puede dar una mejor atención, menos demoras, más tiempo por paciente, y que se pueda ir un poquito más allá del síntoma, de lo que ocurre ahora, sino poderlo ver en un contexto más amplio, aquello que está pasando, por qué está pasando, qué hemos de rectificar. Vamos a ir hablando de esto. Bueno, pasamos
Aquí hemos hablado de la capacidad de preservar el equilibrio y el bienestar. Nosotros hemos de ayudar a preservarlo, pero en realidad hay algo que sucede en nosotros, hay algo que está trabajando para preservar este equilibrio en nosotros. Lo que pasa que a veces no lo acompañamos, no dejamos que este algo pueda trabajar para preservar este equilibrio. Hipócrates se considera el padre de la medicina, estamos hablando de mucho tiempo atrás, o sea que hemos visto que la sabiduría en cuanto a la curación antigua pues la hemos de recuperar, porque hay cosas muy importantes y hay la base de la salud que podemos encontrarla en tiempo atrás. Entonces Hipócrates ya hablaba de la vis natura medicatrix, vix medicatrix natura, que es la tendencia espontánea del organismo a recuperar el equilibrio, este equilibrio que hemos hablado que tenemos que preservar y mantener y cuidar. Entonces, pondríamos un ejemplo, nos cortamos y aquello se cura, o nos resfriamos y nos curamos. O sea, hay una tendencia espontánea a la curación, pero que necesita unas condiciones. Claro, si estamos con una gripe y nos tomamos el ibuprofeno, el paracetamol y nos vamos a trabajar, pues y nos da el aire o el aire acondicionado y no descansamos, pues no ayudamos a la vix medicatrix natura, que esté algo que está trabajando en nosotros para recuperar el equilibrio, que haga que pueda trabajar, o sea que le hemos de ayudar, ¿no? El descanso, la dieta cuando enfermamos, Entonces esto es lo que los clásicos en la medicina hablaban, Bueno, la medicina hipocrática se basa en el poder curativo, es lo que ya hemos hablado, O sea, la terapia hipocrática se concentra simplemente en facilitar este proceso natural que ocurre en nosotros, facilitarlo. Entonces, vamos a pasar, y dentro de la medicina hipocrática, basada en tener en cuenta este vix medicatrix natura, hubieron ya médicos naturistas pioneros en nuestro país que hablaban de esto. Entonces he traído, cuando cursé el posgrado en medicina natural y anteriormente, previo a cursar este posgrado, estuve participando con la Asociación de Médicos Naturistas en distintos congresos y tuve la oportunidad de conocer al doctor Eduardo Alfonso, que tiene este libro maravilloso que se llama Curso de Medicina Natural en 40 lecciones. Estamos hablando de... él escribió este libro en 1936. De 36 al 39, y es un libro que sigue vigente hoy en día. Él nació a finales en 1894 y vivió hasta 1991. Podemos ver que iremos viendo las raíces de la medicina natural, porque hoy en día, en aquella época, tú decías, hablabas de medicina natural y todo el mundo te miraba raro porque ¿qué es esto?, ¿no? Claro, han pasado ya 25 años. En este tiempo se ha extendido mucho, pero nos hemos apartado un poco de las raíces, de la idea esta de Hipócrates, ¿no? De facilitar este proceso natural. Y entonces se dan muchos suplementos que están muy bien y se pueden necesitar en un momento dado, ¿no? Pero no tiene sentido, a mi entender, dar cosas, ¿no? Si no facilitamos esta capacidad
con nuestros hábitos, con nuestra dieta, o sea que hemos de ir por la base, que además necesitas un oligoelemento, que necesitas un suplemento, que necesitas homeopatía, necesitas fitoterapia, genial, nos ayuda, pero esto es la base, ¿eh? Entonces, los médicos naturistas, ¿no? Podemos ver la mayoría, igual que después hablaremos de terapias corporales, porque nos lleva mucho a la importancia de la respiración y la observación. Vemos que estas personas que se observaron, que descubrieron, que innovaron, han sido muy longevas, ¿no? Todos ves que rozan los 100. ¿No? Como el doctor Eduardo Alfonso, ¿no? Yo tuve la suerte de conocerlo y de estar en un congreso, estábamos en una casa de salud pequeñita con 10 o 15 personas y ya tenía 90 pasados y era una persona con un carisma encantador, ¿no? O sea que realmente ves y todo lo que él le explicaba te estaba aportando muchísimo, ¿no? Entonces yo pienso que es importante volver un poquito a las fuentes, ¿no? Porque él fue uno de los primeros médicos naturistas españoles, ¿eh? Entonces quería un poquito en base a lo que has aportado tú, porque las definiciones hasta ahora no hablaba del tema espiritual, a veces da miedo, ¿no? O parece, uy, que no parezcamos raros si hablamos del espíritu, ¿no? Sobre todo porque lo unes con religión y ahí claro, ya crea claro. una barrera. Entonces, precisamente, este doctor tuvo que salir de España después de la posguerra, o sea que de religión nada, ¿no? Y él en este libro, la lección 1, habla base de la filosofía naturista. Dice, la naturaleza está regida por leyes. La norma naturista debe ser cumplir la ley natural. Síntesis vital armónica, la circulación de la materia y de la energía, o sea que ya en 1939 nos está hablando lo que ahora parece, ¿no? Ya han salido mil y una técnicas de la energía, ¿no? Yo, para mi entender, es como que hay un árbol y muchas ramas, ¿no? Entonces, para mí, ¿no? Y esta oportunidad de estar aquí, revisar un poquito qué es lo que me ha llevado hasta tener la vocación de integrar conocimientos más amplios y holísticos en la consulta diaria y de dónde he ido viviendo, pues para mí también ha sido una oportunidad para poderlo compartir con vosotros, poder revisarlo, ¿no? Este libro, pues hace años que lo tenía olvidado, ¿no? Y bueno, que de alguna manera lo he rescatado y hay cosas que en su momento, cuando las leí por última vez, pues no me decían lo mismo que me están diciendo ahora, ¿no? Entonces aquí habla de las leyes, de la naturaleza, la ley del movimiento, la ley del amor, la ley de la evolución, la ley de los ciclos, la ley de la finalidad, la ley de jerarquía, la ley de armonía, ¿no? También habla de la constitución del hombre, habla de las glándulas de secreción interna, que realmente es muy importante, ¿no? El tema de los chakras y las glándulas de secreción interna. Entonces, realmente, pues bueno, pienso que es importante retomar el tema de la medicina natural, ¿no? Las personas que están interesadas en el tema, pues un poco recordando esto tan sencillo que es facilitar el proceso natural. También quería comentaros que he traído también el otro libro, luego los dejo aquí para que quien quiera ojearlos. Este otro libro es del doctor, no sé si es doctor o es Manuel Lezaeta Acharán. Él es un investigador chileno de medicina natural y fue discípulo del padre Tadeo, no sé si lo conocéis. No. El padre Tadeo es Tadeo Biesen, en el Wikipedia sale, es un sacerdote capuchino y médico naturista alemán. Nació en 1858
y murió en 1926. Entonces, este libro, que es La medicina natural al alcance de todos, de Manuel Lezaeta, que es como un libro, una base, hay quien dice la Biblia de la medicina natural, ¿no? Es discípulo del padre Tadeo, y el padre Tadeo era discípulo de Sebastián Ney, que fue el creador, la base de la hidroterapia, la curación a través del agua, el abate Ney que llamaban. Él, me parece, padecía una enfermedad, ahora no recuerdo si tuberculosis o así, y él, por lo que me parece recordar, se curó bañándose en un lago helado. Era alemán, la hidroterapia dentro de la medicina natural está muy... La base es en Alemania, el inicio, y a partir de esta reacción del cuerpo consiguió su curación. O sea, pienso que hay muchas personas que a través de la enfermedad han desarrollado pues todo un proceso de curación, o a veces han conseguido la curación o no, pero de descubrimiento, y que aportan mucho, ¿no? Entonces, el padre Tadeo es el creador de la hidroterapia moderna, y él lo difundió en Chile, y él, Manuel Lezaeta, pues fue su discípulo. Este libro se encuentra en internet, incluso hay vídeos de partes del libro, pienso que para quien le interese el tema, pues es un poquito la base, ¿no? Entonces pasaríamos de Hipócrates, ¿no? Claro, ya con la base de la medicina hipocrática, y luego la tendencia de la medicina natural durante muchos años era simplemente acompañar los procesos, no hacer mucho más, hidroterapia, ayunos, pero respetar un poquito los procesos biológicos a través del iris diagnóstico, pero no habían tantas intervenciones, que están muy bien, pero que es bueno que recordemos, para mí, el tronco del árbol, y luego aprovechemos las ramas, o la rama que nos sirve o para tratarnos o para practicarlo, ¿no? Pero a veces te pierdes con tanta cosa, ¿no? Porque yo tengo amigas o conocidos que te dicen: he ido y me he hecho esta terapia, la otra y la otra y la otra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es necesario tantas terapias? Realmente el organismo tiene algo, esta Vix Medicabris Natura, que es la tendencia espontánea al equilibrio y a la curación, y que con simplemente ayudarla, o tú respetando el descanso, la dieta, lo que sea apropiado según la dolencia, o con una terapia que te dé un empujoncito, porque hay veces que tenemos un resfriado, pasa bronquitis, o tienes más procesos, o el proceso, esta tendencia espontánea del equilibrio, recuperar la curación, no se queda un poco estancada, que necesita un empujoncito. Pues vamos, la homeopatía, una cromoterapia, técnicas respiratorias, hay la acupuntura, hay muchas técnicas, ¿no? Entonces, pues cualquiera puede darte este empujón. No es necesario hacer homeopatía, más acupuntura, más cromoterapia, ¿no? Igual sí que habrá un caso que se pueden combinar varias, ¿no? Pero hay gente que prueba uno, prueba otro, no me ha ido bien, ¿no? Yo a veces me encuentro con pacientes, porque yo en la consulta, y que trabajo en un centro de atención primaria, entonces pues trabajo con la medicina alopática, pero si yo veo un remedio homeopático, pues les digo a los pacientes: si tú quieres, puedo darte esto que creo que le va a ir bien, ¿no? Y te sorprendes, hay pacientes que te dicen que no, pero pienso que es su elección, ¿no? Entonces, que no hay solo una manera, pero si tienes más, ¿no? Porque hay cosas que tú, con las herramientas que tienes, con la medicina alopática, haces poco. Lo que pasa que el ver qué está pasando, qué hemos de rectificar, verlo de manera más amplia, ver cuáles son las causas y por dónde abordarlo, y como en muchos casos, y sobre todo en niños,
pues es ver que hemos de rectificar un poquito la dieta, el ambiente, los estresores, pues con esto ya se desbloquea la situación y ya mejora su nivel de salud, ¿no? Entonces, pues por esto es importante pues ver qué es en cada momento, qué es si necesitamos alguna otra ayuda o simplemente potenciar o ser consciente que hay algo en nosotros que está trabajando. Bueno, aquí hablaríamos de la manera de curar o de mantener la salud, es de curar una dolencia es aumentar la salud. A veces esto lo olvidamos, ¿no? Que un poquito está en la línea de qué es lo que podemos rectificar, qué es lo que podemos hacer para acompañar este proceso de recuperar la salud, ¿no? Porque a veces luchamos contra la enfermedad, hablamos más de enfermedades en medicina que de salud, ¿no? Entonces es potenciar aquello que falta, ¿no? El ejemplo que a veces se pone, una habitación que está oscura, pues tú no vas a sacar la oscuridad para afuera, sino que vas a encender la luz, ¿no? Entonces, un poquito por esto, lo que tú aportabas, la medicina nos hemos quedado allí un poco estancados, que hemos avanzado mucho en los temas que ya no hay capacidad del organismo para recuperar, ¿no? Se hacen trasplantes maravillosos, hay pruebas de imagen maravillosas, se hacen intervenciones quirúrgicas, ¿no? Que realmente cuando ya se llega a este punto tenemos muchos medios que hemos avanzado mucho, pero en el tema de mantener la salud, pues yo diría que hemos empeorado, ¿no? Por ejemplo, antes, cuando yo empecé, no veías tantas bronquitis en los niños. Yo, a mi entender, la bronquitis tendría que ser una enfermedad de una persona más mayor, no una enfermedad de un niño, ¿no? Y actualmente, pues raro es el niño al año, 2 años, que no ha padecido alguna bronquitis, y algunos han padecido ya un montón de ellas, ¿no? Muchos ya están con tratamientos preventivos de inhaladores con cortisona, de Singulair, entonces, ¿no? De antileucotrienos, para frenar esta reacción de su organismo. Entonces, claro, ya estamos interviniendo, frenando reacciones del organismo naturales, y entonces, si este niño padece bronquitis de repetición porque su nivel de salud ha bajado, lo que hemos de hacer es subir el nivel. Claro que si ya estas bronquitis están justificando ingresos muy seguidos y hay un riesgo para su salud, bienvenidas evidentemente a estos medicamentos, pero esto tendría que ser para una minoría, no para un tanto por ciento elevado de los niños, ¿no? Entonces nos tendríamos que quedar con la idea de aumentar la salud, ¿no? No luchar contra la enfermedad. Primero, está pasando algo, el niño está enfermando, más resfriados de lo que se considera normal, más bronquitis, pues vamos a ver qué podemos mejorar. La alimentación, más fruta, más verdura, menos conservantes, menos colorantes, ¿no? Es buscar primero, que luego hemos de ir a medicamentos para ayudar porque la situación lo requiere, pues entonces adelante, ¿no? Pero no olvidarnos de esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí es más de lo mismo, cada uno de nosotros es un individuo único, pleno, completo, que actúa con una totalidad en relación con el universo circundante, ¿no? Aquí ya tenemos una visión más amplia, ¿eh? Entonces, para mí, lo básico para el tema salud, potenciar la salud, o sea, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Este triángulo, ¿no? Parece nada, ¿no? La alimentación, la actividad y el reposo. Ha de haber un equilibrio entre estas 3 cosas, ¿no? Yo este dibujito lo pongo muy a menudo en la consulta por muchas cosas por distintas patologías. Alimentación, ¿no? En la alimentación cuenta que comemos, cuando comemos, cómo comemos, ¿eh? Hoy en día vamos muy rápido en todo, ahora
claro, parece un absurdo, no sé si por aquí hay, pero empiezan a proliferar restaurantes de comer despacio, ¿no? De slow, no sé cómo se llama, bueno, estas cosas modernas. Ya tendría que ser algo integrado, ¿no? La alimentación, no solo lo que comemos, sino que comemos, cómo comemos, que sí, que no, cuando comemos, quién prepara la comida. Es muy distinto comer la comida de la mamá, de la abuela, que la comida del restaurante que se ha hecho en unas condiciones determinadas, o que simplemente hay un intercambio comercial, ¿no? Con el tema de la comida. Pues esta comida es distinta, ¿no? Yo recuerdo, no sé si recordáis una película, me parece que era mexicana, que se llamaba Como agua para chocolates, ¿no? Que se había preparado con tristeza la comida y todas las personas van comiendo y van llorando, ¿no? Entonces pienso que esto es importante que lo retomemos, ¿no? Y también cuando vamos a cocinar, ¿no? Pues estar en una actitud adecuada, aparte de que el entorno esté limpio, ¿no? Entonces, el tema alimentación hablaremos después igual un poco más. El tema, el equilibrio entre la actividad y el reposo. Esto es muy importante. Actualmente está proliferando los diagnósticos de hiperactividad, ¿no? Que es un tema cuestión. Luego trataremos un poquito más el tema, ¿no? Entonces, realmente es que ha de haber un equilibrio entre la actividad y el reposo. Te encuentras niños, sobre todo en vacaciones, que se levantan y se van al sofá a ver la tele. ¿Cómo puedes descansar si no has hecho nada? No, no puedes descansar. Para descansar hemos tenido que hacer algo. Entonces están cayendo en la inercia. Esto lleva a todo un bucle de pérdida de salud a todos los niveles, físico, emocional y mental. También está el niño que hace, sale del cole, lo apuntan a una cosa, otra, ¿no? No tiene tiempo simplemente para no hacer nada, para ser, para estar, para desarrollarse a su ritmo, ¿no? Entonces yo pienso, lo iré poniendo otras veces este triángulo, pero en realidad ves que todo es mucho más sencillo y que las 4 horas que estaremos hablando hoy, ¿no? Solo con esto nos podríamos quedar, ¿no? O sea, si nos quedamos de la importancia para la salud, una alimentación adecuada y un buen equilibrio entre la actividad y el reposo, y la alimentación también ha de estar relacionada con qué actividad hacemos y con qué ritmo hacemos. Es muy distinto. Ahora se está hablando de la dieta del deportista, ¿no? Hay niños que se van a hacer deporte y que no han comido nada suficiente, o sea, no han comido suficientes hidratos de carbono para el gasto energético que van a hacer con el reposo. Sabemos que nosotros ingerimos el alimento y que nuestro cuerpo quema los hidratos de carbono que hemos ingerido a partir del ejercicio. Necesitamos más hidratos de carbono. Entonces, pues claro, el niño que hace deporte, pues hay niños que comen mal, entonces este niño no te ha comido nada, luego lo pones a fútbol, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el organismo, si no hay hidratos de carbono suficiente, quemas tus propias grasas, entras en cetosis, ¿no? Entonces esto es importante, relacionar la alimentación con la actividad. También el tema de la alimentación. Actualmente aún hay el concepto de que una comida sin carne o pescado casi no es comida. Entonces, claro, la alimentación con mucha proteína animal está adecuada en el tiempo del cazador, que tenían un gasto energético importante, pero con la vida que llevamos pues no es necesaria la cantidad de proteínas que se están tomando, ¿no? Teniendo en cuenta también que hoy en día las proteínas de origen animal pues es lo que peor, diría yo, tenemos, porque a partir de que los animales se los hormona, todo esto nos lo comemos, ¿no? Hipócrates decía algo así, que la alimentación sea tu medicina. Tu medicina. Esto. Pues y también hay el dicho que somos lo que comemos. Entonces, claro, tú cuando comes carne,
pues tú también estás comiéndote, primero físicamente, los antibióticos, todo lo que le han dado, pero también hemos de tener en cuenta cómo se sacrifican hoy a los animales, que los animales pasan mucho miedo, ¿no? Por cómo los llevan, ¿no? Hay otra manera, ¿no? De sacrificar que hacen los musulmanes ¿no? Que les hacen, ¿no? Me parece cuando hay estas carnicerías, es que no lo sé, ahora me ha venido a la cabeza, jamal matan a los animales, ¿no? Entonces les hacen como una plegaria, les devuelven, les dan las gracias. Y se degüella al animal con que el animal mire la dirección de la Meca, con esa plegaria, la sangre va a la tierra. Entonces, claro, esto es distinto, ¿no? Que el animal que ha ido al matadero, que los han llevado, ¿no? Entonces, que no quiere decir que no se coma, ¿no? Pero bueno, si estamos con un niño que ya tiene mucha actividad, que lo ves con sus miedos, pues bueno, vigila qué tipo de alimento, ¿no? Yo pienso que los cereales se tendrían que potenciar mucho más, y además que hoy en día pues es fácil cereales de cultivo biológico y que llevan muchos nutrientes, ¿no? Entonces, sobre todo, el tema de abusar de los alimentos de procedencia animal, se está, dentro de la medicina alopática se le está dando mucha importancia, pero aún tenemos la idea de que si la carne o el pescado, aquella comida no es suficiente, ¿eh? Pues bueno, aquí terminamos con el tema, el inicio, la introducción sobre la salud, y pasamos a hablar de los padres de la familia, ¿eh? O sea, el tema de hoy era los padres y la salud de sus hijos, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer 4 pinceladas del tema crianza, el tema educación, porque no podemos desvincular. Hablamos de salud, hablamos de educación, pero en realidad es lo mismo. La educación es salud, la salud es educación, ¿eh? Entonces, pues aquí vamos a tocar 4 cositas de este tema, ¿eh? Entonces, empezaremos hablando de la importancia del vínculo, ¿eh? La neurociencia habla de la importancia de sentirse amado y mirado para desplegarse. Entonces, el vínculo, diríamos, bueno, el vínculo está, porque la mamá quiere al niño y el vínculo está, pero no siempre es así, no siempre es así, a veces depende de la gestación, dependen de muchos factores que no conocemos, algunos, que igual con un hijo tienes más vínculo que otro, o que según las circunstancias no se crea bien este vínculo. Yo, por ejemplo, he tenido una niña que he ido acompañando, claro, en la pediatría tienes esta gran oportunidad de ir acompañando, ni que sea en las revisiones y cuando están constipados, pero bueno, estás allí acompañando la crianza, ¿no? Y realmente es muy bonito, aprendes mucho de ellos. Entonces, pero a veces con el tiempo te sientes, hubiera podido hacer algo más, ¿no? O ¿qué se podría hacer, ¿no? Recuerdo esta niña ahora que se llama Alba, que ahora tiene unos 9 años, que venía muy a menudo, no comía, el comportamiento, ¿no? Ibas acompañando en este proceso, ¿no? Ahora la niña tiene 8 años, tiene un hermano, me parece, de 5 y una pequeñita, igual 1 año y medio, y la mamá me dice, es que me siento mal porque me da la impresión que no la quiero suficiente, ¿no? Es una niña que fue difícil, hay crianzas que vienen, ¿no? Partos que son como ¡pam!, ya están aquí, partos difíciles, crianzas que se hacen difíciles, ¿no? Y hay crianzas que el niño te encuentras que ha crecido y que no te ha dado muchos quebraderos de cabeza, por decirlo de alguna manera. Y esta niña fue una niña que le costó mucho. La madre era maestra, es maestra.
Entonces recuerdo, ¿no?, que a veces como médico tengo la sensación que las personas cuanto más saben, más difícil es acompañarlas, ¿no? Porque no hay esta mente del principiante que hablaremos después, ¿no? Es como que en un vaso que ya está muy lleno, poco agua puedes meter, ¿no? Entonces ya tiene su concepto, también ella como maestra, supongo, o a veces otras mamás psicólogas, que han tenido sus ideas, creencias, juicios, prejuicios, y de golpe te encuentras tú con aquello corregido y aumentado que cuando lo veías fuera tenías una idea de juicio de que la mamá lo estaba haciendo mal, ¿no? Entonces tú te quedas con esto, ¿no? Entonces yo pienso que esta madre le costó mucho, los dos niños, el niño y la niña que han nacido después han sido todo muy fácil, y en este caso el vínculo no se cuidó. Pienso que a esta madre no se la acompañó suficiente, ¿no? Cuando las cosas no van bien se necesita acompañamiento, acompañar, ¿no? Porque las mamás quieren hacerlo muy bien, ¿no? Pero y tienen sus ideas, se sienten culpables, y todo esto son emociones que van afectando y que entorpecen la crianza, ¿no? Entonces, respecto al vínculo, yo recuerdo a una amiga que me decía, es que las relaciones, a ella le gustan mucho las plantas, tiene una terraza preciosa, dice, las relaciones son para mí como las plantas, que las has de mimar, las has de cuidar, les has de poner, ¿no? Y yo pienso que en la maternidad también, hay veces que el vínculo es fácil y todo fluye, pero hay veces que hay vínculos que se han de cuidar, la madre no se ha de sentir culpable porque no es como tú piensas que tendría que ser, ¿no? Entonces, respecto a la crianza, bueno, en esto me ha ayudado mucho mi hija Nuria, que ella es educadora y está en temas de educación libre, y me ha hablado, que yo no conocía, Emmy Pickler, no sé si vosotros conocéis. No. Bueno, luego hablaremos de ella. Emmy Pickler fue una mujer austríaca que también de mucho tiempo atrás, y que trabajó, médica, que trabajó en un orfanato y que en una casa cuna, y entonces ella aportó, estos niños hubieron estudios de esta casa cuna, de que luego pues fueron, o sea, con muy buenos resultados, ¿no? Y ella hablaba de la calidad de las relaciones, ¿no? Decía, la calidad en la relación penetra en el cuerpo y en el alma, que se tendría que utilizar una voz como un baño de agua caliente, ¿no? La importancia del contacto, de la calidad del contacto, ¿eh? Entonces, luego hablaremos más de ella. De hecho, hoy en día toda la línea de educación libre está basada en lo que ella hizo hace tantos años, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Entonces, un poquito no olvidar la importancia de cuidar este vínculo. Entonces, ¿qué te encuentras? La mamá, por lo menos yo en la consulta, ¿no? La mamá ha tenido el niño, se encuentra mal, ¿no? Entonces llora, se siente angustiada, lo empieza a mecer, ¿no? Entonces, lo mecen, a veces meces a un niño como para que calle, ¿no? A veces lo ves en la consulta, viene la abuela y el niño llora, y a veces igual te lo hacen para que tú puedas trabajar, pero cogen al niño y parece como que sea una batidora, ¿no? Y entonces les dices, ¿no? Tú como igual, digo, yo les digo broma, igual calla del susto que le estás dando con, ¿no? Con este punto, ¿no? Entonces aquí en la consulta yo lo que sí que he utilizado mucho en las primeras visitas es recordarles la importancia del contacto y la calidad de contacto, ¿no? Y les digo a las mamás, mira, lo importante que has de buscar tú es darle tu cariño, no buscar el resultado, porque vivimos en una sociedad que queremos llorar, que calle, pero igual el niño se desahoga llorando, como nosotros a veces, entonces igual lo que necesitas es
acompañarlo y darle el cariño. Y el callar ya vendrá si ha de venir, ¿no? O sea, no centrarnos en el resultado, ¿no? Y entonces yo en esto me basaba en unos estudios que había de un grupo que midieron el tiempo que el niño ha de estar en brazos. Bueno, es un poco absurdo bajo nuestro punto de vista, pero es útil, porque decían, no recuerdo, 4 horas al día. ¿Qué pasa? Hay bebés, el bebé tiene una necesidad, pero hay bebés que te la piden, la reclaman, y hay bebés que no. Y que el niño duerma y coma no quiere decir que no necesite el contacto, lo necesita, pero no lo pide. Igual el que pide mucho, igual tampoco necesita tanto, ¿eh? Entonces yo así a nivel, claro, buscas fórmulas que en el poco tiempo que tengas pues pueda ayudar si ves que aquello, porque hay mamás que lo tienen mucho más claro que tú y saben perfectamente. Porque a ver, que el niño esté todo el día en brazos es genial, pero no todas las madres pueden hacerlo y entonces tú los acostumbras a algo que luego no podrás seguir dando respuesta, a mi entender, ¿no? Entonces, pero es genial que el niño esté todo el día con la mamá, que duerma con la mamá, ningún problema. El tema es que lo haces sin plantearte qué es tu opción de crianza, porque el niño puede tener cubiertas sus necesidades sin que tengas que hacer esto. Bueno, es un niño que tendrá que ir a la guardería o quedarse con la abuela que también tendrá cosas a hacer o tendrá una edad como para tenerlo todo el día en brazos, ¿no? Entonces, igual no es necesario, igual habrá un niño que ha nacido con un parto traumático, por el motivo que sea, necesite los hay, ¿no? Pero no todos los niños necesitan lo mismo, a mi entender, ¿eh? Yo son las cosas a las que he llegado a través de los años, ¿no? Ahora he ampliado mi visión a través de las conversaciones con mi hija, pero yo sí que esto, con mi idea que os decía antes de las primeras visitas, aportar aquello que pueda dar una utilidad y que pueda evitar sufrimiento a la madre y al niño, pues yo les digo esto, la importancia del contacto, también de la autonomía. El niño es capaz de dormirse solo, el sueño es algo que llega, no es algo que tú lo provoques. Entonces puedes hacer un acompañamiento y no es necesario que lo duermas, se puede dormir, ¿no? Pero claro, si tú ya lo acostumbras al principio porque eres tú que no toleras su llanto y lo interpretas y estás cansado, nerviosa, y empiezas sin plantearte que es tu opción el dormirlo, pues luego el niño ya lo has acostumbrado a que se duerma meciéndolo y entonces, ¿qué pasa en muchos casos? Hay veces que luego ya se duermen solos, pero hay otros casos que se duermen dependiendo, no desarrollan esta capacidad de dormirse y cada vez necesitan más estímulos y llega el momento que ni con el estímulo se te duermen y luego vienen los papás que los suben en el coche y empiezan a dar vueltas a la manzana para que se duerman, ¿no? Entonces, bueno, esto aquí nos hemos ido un poquito por las ramas, pero vamos a retomar. O sea, hablábamos aquí del vínculo, entonces yo pienso que lo importante es cuidar este vínculo, no dar nada por supuesto y aceptar que en un momento dado con un hijo el vínculo será uno, con otro será otro, con uno se tendrá que mimar y cuidar más, con otro vendrá todo dado, y no sentirse culpable ni de que con un hijo sea de una manera y con otro sea de otra, ¿no? Porque hay muchos factores, algunos podemos un poquito entenderlos y otros ni los sabemos, porque todo es mucho más amplio y no llegamos allí, o por lo menos yo no llego a entender muchas cosas. Esto es parte de lo que vimos en el módulo pasado, ese vínculo que se crea, que está ahí, aparte de que cada niño venga con unas necesidades, ¿no? Pero también viene con una experiencia para esa vida a través del vínculo que ya le viene marcado tanto con su madre como con su padre. Ajá, qué interesante. Sí, Bueno, entonces, otro aspecto de la crianza a recordar, que evidentemente muchas mamás sabemos, pero es bueno recordar esto. Hemos de preservar, mantener y acompañar. En las escuelas estas de escuela libre
hablan mucho que las maestras, diríamos, las cuidadoras, les llaman acompañantes, ¿no? Hombres. O sea, son las que acompañan, porque el niño tiene la capacidad de desarrollarse y hemos de facilitar este desarrollo, ¿no? El desarrollo de los propios ritmos, de conectar con su mundo interior. Claro, si el niño está enfadado y no le reconoces, expresa su enfado, no lo reconoces, ¿no? No lo acompañas en este proceso, o expresas sus sentimientos y se los niegas, o tú estás enfadado y te dicen estás enfadado o no, o los padres tienen una discusión y dicen no, aquí no pasa nada, ¿no? Que a veces frente a una discusión de los padres, que evidentemente se tendría que evitar, pero es inevitable, no somos perfectos, es mejor decir, si hay un conflicto de pareja, decir sí, el papá y la mamá se quieren, pero tenemos, ¿no? Y tenemos o sea, que nos enfadamos como tú te puedes enfadar con tus amigos en el cole, ¿no? Entonces no niegas lo que está pasando, ¿eh? A acompañarlo a afrontar la frustración, etc. Bueno, hablaríamos de sentir, de cubrir sus necesidades, que hemos hablado, que a veces las necesidades te las reclaman, pero a veces tener en cuenta que hay una necesidad de contacto que está ahí y que ellos no la reclaman. Tener en cuenta este sentimiento importante en ellos de pertenencia y colectividad, y un poquito para ilustrar, aquí he puesto esta diapositiva para hablar de una historia que la he buscado, la he sentido contar, la he oído y no la he encontrado, pero es una historia que me impactó. Esta historia está basada en la importancia de dar ejemplo y de que no podemos dar aquello que no tenemos. Es una historia de una mamá que fue a buscar a un sabio que estaba arriba de una montaña, lejos, que le dijeron que el niño tenía un problema, que comía demasiados dulces, era adicto a los dulces, ¿no? Y entonces va la mamá, se va lejos, consulta, el sabio le dice, vuelve dentro de un mes, ¿no? Y bueno, la mamá vuelve al cabo de un mes, y al cabo de un mes llega, y el sabio le dice, el sanador, no has de comer tantos dulces. Claro, la mamá se queda, para esto me has hecho volver aquí al cabo de un mes, y le dice, es que yo hace un mes también comía dulces, también comía muchos dulces, ¿no? Entonces para mí me aporta el tema de recordar que los padres, los maestros, los médicos, que tenemos que poner en práctica, o si más no intentarlo, aquello que estamos proponiendo, ¿no? Porque si no, no podemos, no tiene la utilidad, ¿no? O sea, somos un modelo para nuestros hijos, procurar dar ejemplo, no podemos dar aquello que no tenemos. Bueno, aquí para mí esto es muy importante, la observación, tanto en la crianza como en otros aspectos de salud, observarnos a nosotros y observarlos a ellos, y ser capaces de darnos cuenta qué está pasando. Recuerdo en unos cursos de metafísica que fui hace muchos años, ¿no? Hablaba de que en los procesos de aprendizaje o de evolución habían 3 fases. Inconscientemente inadecuados, es hacer las cosas mal, pero estamos felices de la vida pensando que lo hacemos bien o no nos planteamos. O sea, inconscientemente inadecuado, pasamos a conscientemente inadecuado. Para ver que estamos haciendo mal, que hemos de rectificar, hemos de observar, ¿no? Entonces es importante la observación en muchos aspectos, incluso para la curación, que hablaremos más adelante.
Y la tercera, a partir de esta observación, estaría en nuestro aprendizaje, pero aquí lo hablaba más, o se lo había puesto más de cara a observar al niño para poder captar sus necesidades y entenderlo más. La tercera fase habíamos hablado inconscientemente inadecuado, conscientemente inadecuado, a pasar a ser conscientemente adecuado. Entonces es un proceso, pero para darnos cuenta que hemos de rectificar y pasar del inconscientemente inadecuado al conscientemente adecuado, necesitamos la observación y luego a partir de aquí también pues rectificar lo que podemos rectificar, ¿no? Bueno, respecto a ser un ejemplo, por ejemplo, aquí he puesto esta diapositiva para ilustrar dos ejemplos. Uno es, hay dos niños, ¿no? Los niños cuando ven algo en la mano del otro lo que quieren es cogerlo, ¿no? Entonces hay dos niños que aquí no parece que estén muy discutiendo, no se ve si están jugando o peleando por el objeto, pero los dos quieren el objeto. ¿Qué hace muchas veces el adulto cuando un niño le quita al otro el objeto? Se lo quita y le dice, no se ha de quitar las cosas de las manos, ¿no? Entonces, claro, aquí no estamos dando ejemplo. Necesitamos darnos cuenta, para observar, para darnos cuenta de que le estamos haciendo lo que le decimos que no se ha de hacer, ¿no? Entonces la manera cuál sería adelantar la mano, decirle dame, o como mucho tú también tomar el objeto, darle su tiempo y dejar que el niño suelte, ¿no? Pero esto es muy común, uno le saca al otro, ¿no? Y la misma maestra se lo saca y le dice no se sacan las cosas, ¿no? Otra cosa sería un niño que está chillando y tú le dices no se chilla, pero se lo dice chillando, ¿no? Entonces este sería otro ejemplo. Bueno, aquí pasamos una diapositiva del poema que supongo que conocéis todos, de Khalil Gibran. Bueno, este poema, ¿no? Tus hijos no son tus hijos, son los hijos e hijas de la vida deseosas de sí misma, no vienen de ti sino a través de ti, y aunque estén contigo no te pertenecen, ¿no? Y bueno, sigue y el final, me gusta mucho, deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad, ¿no? Entonces, para mí este poema me dice mucho, es un poema que me ha acompañado mucho y que nos habla de el evitar el excesivo apego, ¿no? A veces no los dejamos, ¿no? O no los soltamos en su tiempo, no favorecemos la autonomía, o tenemos mucho apego. Es evidentemente que está el vínculo y es el niño el que inicialmente en las etapas iniciales está muy apegado a la madre porque es necesario, porque nacemos no como seres autónomos, somos seres incompletos y hay esta necesidad, ¿no? Pero luego a veces es la madre la que nos suelta, ¿no? Entonces para mí esto es importante. Respecto a esto os contaré una anécdota de mi hija. Yo este poema lo tuve en un tiempo en un cassette cantado, ¿no? Que había había el de la pareja, ¿no? Estos poemas de Khalil Gibran del libro del profeta, me parece. Entonces, cuando íbamos así de viaje, pues a mí me gustaba y lo ponía. Y mi hija, que ya tenía 8 o 9 años, se enfadaba. Pero yo pensaba que es que no le gustaba. Ahora, cuando yo le he dicho pondré esta diapositiva, dice, uy, qué mal me sentía yo cuando la ponías, porque claro, dice, tus hijos no son tus hijos, ¿no? Y entonces, dice, me sentía, digo, yo pensaba que es que yo no observé ahí, ¿no? Y claro, hemos hablado en otra diapositiva del sentido de pertenencia, ¿no? Y de colectividad, ¿no? Entonces yo en aquel momento tendría que haber observado que mi hija, este enfado, no es aquello, esto no me gusta, sino ¿por qué no me gusta? ¿Qué está pasando? ¿No? Y yo lo ponía muy a menudo, ¿no? Luego con el tiempo ella
me explica esto, ¿no? Pero yo de alguna manera, ella no estaba preparada, porque no es un poema para un niño de 7 o 8 años, ¿no? Sino que es para los padres, que nos situemos en una postura, ¿no? De más conciencia frente a los hijos, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí pues mi fallo y bueno, la anécdota esta os contaré otra anécdota. Con mi hijo ahora tiene 38 años y viajé a India con él por primera vez cuando cumplió los 20 años en India, ¿no? Y yo a él, claro, la teoría es muy fácil, luego tú, ¿no? Pero la teoría la sabemos bastante bien y yo pues les explicaba y les intentaba inculcar la diferencia entre necesidad y deseo, ¿no? Y entonces, pues bueno, esto yo tampoco era muy consciente, que viajamos a India, fuimos a Jaipur, esto que pasa en India, que te coge el taxista y tienen comisión en las tiendas, y claro, hace 18 años pues todo era muy barato y a mí me gustan mucho las aguamarinas. Bueno, el color del agua marina, pues tal, ¿no? Y entonces no pensábamos comprar nada, además era un viaje en plan mochila y tal, pues nos llevó a un sitio de piedrecitas, ¿no? Y yo, claro, me quedé alucinada con el precio barato de las aguamarinas. Y mi hijo me dice, ¿esto es necesidad o deseo? Y entonces yo me tiré para atrás y no compré el aguamarina, ¿no? Y la anécdota posterior es que luego yo esto lo conté igual delante de él, con amigas, dice, mira, cría hijos, ¿no? Lo que tú dices, pero que igual no tienes integrado, ellos como tienen esta sabiduría como nosotros, les resuenan y que tú no seas un excelente ejemplo para el tema, ¿no? Y lo ha integrado, o porque no lo dijo no, era porque mi hijo es muy así, muy tranquilo, no era de decir no te lo compres, ni mucho menos, ¿no? Y entonces, bueno, como lo había explicado, él también hizo su reflexión, o no sé por qué, viajó una vez a Iguazú y me trajo esta agua marina que traigo, ¿no? Entonces, bueno, al cabo de 5 o 6 años, pues me compró y me regaló esta agua marina, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí mi idea y mi lección de decir, bueno, les has inculcado la diferencia entre necesidad y deseos, tienes 62 años y aún hay mucho que trabajar, ¿no? Pero, bueno, esta es la anécdota. La felicidad. Bueno, hablaba al final del poema de Khalil Gibran de la felicidad, ¿no? No podemos separar la felicidad de la salud, ¿no? Y en los niños podríamos decir que un niño feliz es un adulto sano, bueno, aquí falta la L, ¿no? Que puede ayudar, ¿no? Entonces, bueno, aquí, como ahora pasaremos a hablar un poquito del mindfulness y tal, le entraba con esta diapositiva de esta capacidad, ¿no? El niño, como hemos hablado, hemos de acompañar sus capacidades y él tiene de pequeño esta capacidad innata de fluir, de estar absorto en una actividad, ¿no? Entonces es importante que nosotros seamos conscientes y preservemos aquello que él tiene y evitar inhibirlo y condicionarlo, ¿no? Y la mejor manera es observar, repetimos el observar, y también nosotros aprender a estar presentes. Como hemos dicho, no podemos dar aquello que somos, no podemos enseñar ni aportar aquello que aún no hemos integrado, con lo cual, pues aquí estaría el tema de nosotros, ¿no? Yo pienso que con los hijos o con los alumnos o con los pacientes es una oportunidad de crecimiento para poder estar al nivel, ¿no? Y entonces, bueno, esto, bueno, es un poquito, esto no sé si se ha colado aquí. Entonces, para esta capacidad de estar absortos, de fluir, ¿no? Tiene que ver con la mirada interior, con mirar hacia adentro.
todo en nuestro organismo, ¿no? La respiración, inspiramos pero expiramos, ¿no? Nuestro corazón pues tiene este movimiento, ¿no? Entonces es para afuera pero luego para adentro. Volveríamos a lo que es el triángulo: alimentación, actividad, reposo, ¿no? El equilibrio. Entonces, ¿qué nos ayuda a respirar? ¿Qué nos ayuda a ir hacia adentro? La respiración. O sea, es que la respiración podemos ver distintas técnicas, ¿no? Es que tenemos en nosotros esta maravilla: respiración, observación, respiración consciente. Solo con esto, si lo ponemos en práctica, nos mejora nuestra salud física, emocional, mental y nuestra conexión con el universo, con el entorno, una vida más feliz, más plena, ¿no? Otras cosas que nos ayudan: el color, el sonido, ¿no? Los colores de la naturaleza, importante ir a la naturaleza, los colores de la habitación de los niños, la ropa, porque está la terapia a través del color, pero estamos utilizando el color constantemente, la ropa con la que nos vestimos, si nos vestimos de grises, de negros, ¿no? Que vas a India y ves que te alegra la vida, los saris con todos los colores, ¿no? Todas las combinaciones, ¿no? En cambio vuelves aquí, si es invierno, vas por la calle y una gran parte de la gente de negro, de gris, ¿no? Entonces, recordar el color, que podemos hacer un tratamiento con estas botellitas de colorines, que está muy bien, con la cromoterapia, pero el color está en todos sitios, ¿no? Entonces, recordar, ¿no? Los colores de la naturaleza, las salidas de sol, las puestas de sol, los naranjas de la salida, de las puestas, nos están curando cada color. Bueno, hay muchas líneas, algunas atribuyen a un color un aspecto u otro, tampoco es necesario llevarlo a lo mental, ¿no? Pero toda la variación de naranjas nos ayuda mucho en todo el tema del cuerpo emocional, ¿no? El sonido, que antes lo hablábamos con una compañera, hablar la importancia del sonido, hablar con las palabras justas, hablar cuando es necesario, decir la verdad pero agradablemente, o sea, puedes decir la verdad y ser ofensivo, ¿no? O sea, que tiene, y luego la utilización de mantras o canciones, bhajans, escuchar los sonidos de la naturaleza, ¿no? Y bueno, o sea, esta es los otros 3 puntos para mí claves en las que podríamos sintetizar todo el tema de salud, pero seguiremos desarrollando. Bueno, gimnasias suaves y conciencia sensorial. ¿Por qué pongo esto? Pongo esto para recordar un poquito la historia, para beber de las fuentes y recordar de dónde viene este boom de gimnasia holística, antigimnasia, método Pilates, todo esto, ¿no? Que hay, porque cada uno coge de la fuente y le pone su nombre, ¿no? Que está bien, pero otro va a este profesor y le pone otro nombre, ¿no? Pero todo viene de una fuente, ¿no? Y esta fuente en las gimnasias suaves y conciencia sensorial viene del Elsa Gidler. Elsa Gidler era profesora de educación física alemana y esto está muy relacionado con la salud porque enfermó gravemente de tuberculosis y entonces exploró, escuchando sus propios procesos internos, y descubrió que podría estimular su propia curación. Esto viene a raíz de lo que hablábamos, ¿no? De algo que hay en nosotros que está trabajando para recuperar la salud, ¿no? Y entonces se fue a vivir a la montaña y empezó a disolver los obstáculos que le habían provocado la enfermedad, es ver qué factores hay, qué hemos de rectificar, y la respiración fue su centro de exploración, llegando a sanar el tejido del pulmón dañado.
bueno, estoy leyendo la 7 diapositiva por esto. Entonces, bueno, y esto fue, ella murió en el 61, y de ella, o sea, esta mujer, sus trabajos no han quedado porque fue en la época de la guerra y quedaron quemados, todo ha sido a través de sus seguidores, y ella ha sido la base para muchas terapias corporales y la base para todo el desarrollo de la psicología humanista. Entonces yo pienso que es muy importante pues el tributo y recordar de dónde viene todo esto que nos... Esto es lo que os he leído antes, ¿no? El descubrimiento que había hecho y la aplicación de esta experiencia la llamó trabajo con el ser humano. Esto. Y ella decía, si supiéramos utilizar nuestra fuerza, nuestro poder de sanación, en vez de poner obstáculos, seríamos más fuertes que los leones. Es lo que decíamos antes. Y entonces aquí he hecho un poquito el esquema de dónde, ¿no? de a partir de ella, el impacto que tuvo en la psicoterapia. La terapia Gestalt, Erich Fromm, la psicología transpersonal, Carol Spitt, que luego pongo una diapositiva, estuvo en Estados Unidos y tiene un trabajo de respiración muy bonito, la terapia del movimiento, la terapia integrativa, o sea, que la terapia Gestalt, que tanto se está hablando, la psicología transpersonal, ¿no? Todo esto... Y fue una persona que a través de la enfermedad desarrolló las capacidades y tuvo esta influencia. Es esto, bueno, en realidad esto, ¿no? La enfermedad como motor a la curación, ¿no? Realmente cuando ocurre la enfermedad, pues es ver que se ha de cambiar. Y para muchas personas es su gran oportunidad de desarrollo. Se cure o no se cure, porque a veces, por el motivo que sea, toca curarse o toca no curarse, no siempre uno se ha de focalizar en los resultados, ¿no? Entonces, pues ves que personas que han hecho este trabajo y han sido un ejemplo, pues son las que luego tienen la influencia. Puedes saber mucho y no eres un ejemplo, y aquello queda, igual que harás tus seguidores, pero queda allí Entonces, yo estuve unos años haciendo sesiones con un grupo mensuales de terapia corporal a través de la respiración, a través del movimiento. Y entonces aquí he querido poner dentro de lo que es la terapia corporal quiénes han sido los pilares, ¿no? No sé si conocéis a Thérèse Betherath, es la más conocida, la que escribió El cuerpo tiene sus razones. No sé si lo conocéis, es la que creó la antigimnasia, y previa a ella estuvieron, espera que aquí no tengo los nombres de memoria, está, parece, ella es, la de arriba es Lili Ehrenfried, que fue la maestra, fue en Francia, la maestra de Thérèse Betherath. Porque creo que estas tres mujeres, ¿no? Las tres mayores, tuvieron una influencia directa de Hitler, y entonces cada una en la guerra estuvieron juntas, y una fue a vivir a París, Charlotte, que es la segunda, ella se fue a Estados Unidos, y sí, son los nombres. La de arriba es la Lili Ehrenfried, después Charlotte Selber y Frida, bueno, ahora les digo. Entonces, en Estados Unidos estuvo Carola Spitz, que es la que escribió este libro, que también es antiguo y para mí ha sido un pilar, que es el ABC de la respiración. Hemos hablado ya de la gran importancia de la respiración, con ejercicios, está muy bien. Y
la pareja de Charlotte fue Charles Brooks, que es el que escribió el libro de Conciencia Sensorial. Yo a este señor lo conocí porque en la época que hacía estos trabajos corporales estuve en un seminario con él de fin de semana y realmente mi experiencia, sin esperar nada, ¿no? Porque estos trabajos pues son levanta un brazo, baja el brazo, observa un lado, ahora levantas el otro, observas el otro, ahora trabajos por pareja, te suben la cabeza, te bajan la cabeza, todo lento, todo observando y respiración. Las claves para mí, o sea, más que los trabajos corporales es para ir a la esencia, ¿no? de lo poderoso que es la observación, el hacer las cosas lentas para poder tomar conciencia y la respiración, ¿no? Entonces, después de este fin de semana con Charles Brooks, que estuvimos, que te parecía que no hacías nada, ¿no? Era un trabajo más lento del que yo estaba acostumbrada. Salí a la casa de fuera de Barcelona y estuve en la piscina y llegué allí y habían unos geranios que estaban siempre, pero los encontré preciosos, ¿no? ¡Wow! ¿No? O sea, es como que realmente se abrieron más los sentidos, ¿no? Me bañé en la piscina y mi cuerpo lo sentía como, o sea, disfrutaba del contacto del agua con el cuerpo, pero yo no estaba predispuesta mentalmente, fue una sorpresa, ¿no? Entonces pienso que estas cosas que ocurren, ¿no? Pero que no las buscas, son las que te dicen algo, ¿no? También otra experiencia que no tiene que ver con esto, pero bueno, en parte sí, porque para mí fue una clave en mi vida, ¿no? Cuando hice el primer Camino de Santiago en 1991, pues estaba en una situación personal difícil y de golpe sentí una alegría total y absoluta, ¿no? ¿Y qué me pasó? Pensé, mi mente lógica y de médico, ¿será que te estás volviendo mal mentalmente, ¿no? Porque no asocias que estás separada de tus hijos, que estás en una situación crítica de tu vida, trabajo, pareja, y de golpe te sientes absolutamente feliz, ¿no? O sea, que a mí esto, y que ahora estamos hablando de respiración y observación, pero para mí también es como que hay unas dimensiones en el ser, ¿no? En nosotros, en el ser humano, que desconocemos, y dentro de esta dimensión es el estar feliz, ni que tu vida sea un caos, ¿no? Es como que para mí es aquello que somos, no es lo que pensamos, ni lo que decimos, ni nuestra profesión, ni nuestra pareja, ni nuestros hijos, ¿no? Que haya algo por encima de esto, ¿no? Y lo otro, ¿no? Y que después, como para recuperar este espacio, es observar, no apegarnos a las cosas, ¿no? Tú observas cómo te estás sintiendo, pero como una nube que pasa, ¿no? Es importante observar, y luego hablaremos de este tema, ¿no? De observar las emociones y las sensaciones dentro de las emociones, ¿no? Las sensaciones corporales, y esto ayuda a liberar, ¿no? a que el cuerpo se mantenga en equilibrio y que determinadas vivencias luego no nos condicionen, ¿no? Entonces, bueno, esta experiencia, pues bueno, sería también dentro de, en este caso no fue a través de la observación y de la respiración, pero claro, un Camino de Santiago creo que llevaba 3 o 4 días caminando muchas horas al día, con dolores y andando sin pensar mucho, pues entonces se abren dimensiones que están en nosotros, ¿no? Camino de Santiago. Entonces, está pendiente, bueno. El autor de ABC de la respiración, ¿me lo puedes decir? El autor está debajo, no se ve bien, no. Es Carola, luego lo pondremos en la... Eso, la diapositiva van también en la web. Sí, espera, te lo digo. Aunque si lo escribes ya te vas a buscar.
Que hablando del camino hay otras dimensiones, ¿no? Que bueno, esto es una parte como más física, más sensorial, pero pienso que son distintos pasos de la confianza con la vida, ¿no? Que la salud también tiene que ver con la conducta y con estas cualidades que están en nosotros, que también hemos de cultivar un poquito como un jardín. Entonces, en el camino tienes esta sensación, ¿no? Que el camino, yo conocí en este primer camino a una mujer brasileña y ella había estado con, ¿cómo se llama?, el Paulo Coelho, del grupo este de Paulo Coelho. Entonces ellos hacen el camino como una cosa iniciática, bueno, igual no lo explicó muy bien, pero lo que ella me explicó, y luego se han de comprar una espada y como con el símbolo y el ritual también, ¿no? Pero ella, su símbolo, su diario, el camino todo te dará, ¿no? Y este sentido de confianza, que eso es lo que todo te dará, ¿no? En esto, en brasileño, todo te dará el camino, ¿no? Y ella desde el principio estaba en ello, ¿no? Esto, y cada día su diario, el camino, y te lo decía. Y realmente lo he vivido que te pierdes y luego te acogen en una casa, o sea, que aquello que vives, porque claro, vive es la vida misma, ¿no? Pero en un camino, y como estás observando, aquí sí, ¿no? Estás como más abierto y entonces sin tenerte que proponer observar, observas, ¿no? Y entonces entiendes cosas, se da esta observación sin que tenga que haber el esfuerzo de observar, a mi entender. Y entonces, pues esto, ves que te pierdes y que luego pues te acogen en una casa, tienes una experiencia increíble de la amabilidad de la gente. Todo esto también tuve la experiencia de que un camino que hice un trozo corto antes de separarme, iba con mi ex marido y mis hijos, yo me sentía triste de que, bueno, triste, me sabía mal que mis hijos no hubieran tenido más experiencia de peregrinos porque íbamos a hoteles, salíamos tarde, no coincidíamos y te aporta mucho las personas que encuentras, o a mí me habían aportado, tenía mi juicio, mi idea, ¿no? Y entonces en este camino pues llegamos a Santiago. Cuando llegas a Santiago, no sé si ahora aún es así, hay la opción de ir a comer al Hostal de los Reyes Católicos, pero solo son 10 personas, las primeras que llegan a la hora de desayuno, comida y cena que está marcada, te reúnes allí delante, que es en la plaza de Obradoiro, que está este parador nacional, pero comes donde los comedores del personal, ¿no? Pero claro, dices, no sabía que volvería. Ahora mi pasión es India, en aquel momento era el Camino de Santiago, y no sabía que volvería más veces. La cuestión que, bueno, hemos de ir porque, bueno, ahorrando puedes ir a comer al parador, pero aquí has de haber hecho el camino y tener tu certificación, la Compostela, que has hecho mínimo 100 kilómetros. La cuestión que fuimos, pues nos encontramos allí, éramos 10 personas, ¿no? Especiales, peculiares. Yo es que aún alucino ahora porque he ido al camino como 10 o 12 veces, pero yo no he visto personas tan especiales como esta vez. Mis hijos tenían 8 y 10 años. Pues un señor que venía de Malta, bueno, Malta es una isla, yo ir hasta donde le tocara, que tenía una enfermedad incurable y que dice que había visto a la Virgen María, que en la operación le puso una mascarilla, que venía andando desde allí y que ya volvía, pero que ya entendía que como tenía una enfermedad incurable, que se quedaría por el camino. Y empezó a cantar el Ave María. Pero todo esto en una armonía, claro. Con todo esto, la curiosidad que hablaba inglés, mi ex marido, que no está ahora más, pero que todo lo que yo hacía era así como más raro, la cuestión que él iba traduciendo, los niños alucinados, ¿no? Vinieron las personas de servicio del hotel que comían al lado a traernos sus postres, sus naranjas, emocionado todo el mundo, ¿no? Después otro chico que venía de Bélgica que tenía estigmas, que no sabía si hacerse cura. Bueno, y esto hablábamos del camino, todo te dará. Yo tenía el deseo que mis hijos vieran peregrinos y tuvieran una experiencia con peregrinos, ¿no? Y los otros, a uno que venía de Valencia y explicaba que salió de su casa con la bicicleta, ¿dónde voy? Al camino, y que se fue al camino
Y entonces, sin nada, y que entonces necesitaba una manta y encontró una manta y decía, y él me dio la manta, y él me dio mi hijo, mi hija, pero él quién es, bueno, tal, ¿no? Y yo alucinaba, ¿no? O sea, y dices, y realmente es la vida que tenemos que desarrollar esta confianza en la vida, y en el camino, por el motivo que sea, o según quién, pues tiene esta... Lo ves claro, ¿no? Que no tienes que sufrir, que la vida te da aquello que necesitas, no lo que quieres, igual que a los niños, ¿no? Supongo que nos dan aquello que necesitamos, ¿no? Pero aquello que necesitamos se nos da, ¿no? Y entonces, y contándole esto a una compañera me dice, uy, la que me pasó a mí, dice, yo estaba en la primera etapa, que es muy de montaña, y llovía mucho y al final encontraron un lugar para resguardarse, no había nadie en esta etapa porque es l'etapa Saint-Jean-Pied-de-Port a Roncesvalles, y es una etapa que entra por los que entran por Francia, pero no los que empiezan en España o empiezan en cualquier sitio o en Roncesvalles, ¿no? La mayoría. La cuestión que había poca gente, al final allí resguardados se encuentran con dos chicos, un chico dice yo que siempre... Los hombres no me he sentido bien tratada, me sacó la bota, me secó los pies y saca de la mochila unas compresas y se las pone como plantilla. La chica tenía la menstruación y necesitaba compresas y no tenía, ¿no? Y le dice, ay, mira, mejor me la das que la necesito para otra cosa. Y dice, no te preocupes, llevo 2 paquetes, trabajo en una fábrica de compresas. Madre mía, qué fuerte. ¿No? O sea, que es un tema de confianza en la vida, ¿no? Y para mí el camino, pues esta observación y esto que podríamos, si estuviéramos atentos, presentes en el día a día, estaríamos en esta onda, ¿no? Pero la vida aquí en el sur, pienso que estáis mejor que nosotros, cuanto más arriba, más estamos aquí, ¿no? Entonces, sí que es importante preservarlo, ¿no? Porque el estrés, las prisas, todo esto te lleva a perderte de estas capacidades y esto que tenemos de poder estar bien y de poder afrontar las dificultades sin ahogarnos en ellas, ¿no? Entonces, pues bueno, me decías lo de, es que no se ve bien abajo, pero con la luz están los nombres de... Bueno, ahora no descanso, no te preocupes. Luego lo pasamos, sí. Es Carola H. Speed. Uy, ya tendríamos que parar, ¿no? ¿Sí? Sí. A ver, vamos, pasamos... Son las 12, ¿no? ¿Os parece bien o seguimos un poquito? ¿Cómo va? ¿Cómo va? No, como veas, ¿Está bien? Se está bien. ¿Se puede cortar si queremos, o te interesa? pasamos rápido esto y ya Sí. hacemos una pequeña Terminamos. práctica de mindfulness. ¿eh? Bueno, aquí está, que es lo que hemos hablado, de mi Pickler, de los fundamentos de la pedagogía, ¿no? Que ella también, y que fue esta mujer que ahora hemos hablado antes, que se la tiene tan en cuenta en la crianza, en las escuelas libres, entonces, pero ella también bebió de la fuente del sabiduría. Entonces, bueno, ella básicamente, aquí hay mucha cosa, bueno, esto como después, si queréis, la presentación se puede terminar de leer, Entonces ella hablaba mucho del acompañamiento sin intervención, dentro de lo que se pudiera, pero que ha de haber límites, porque nos hemos pasado a un punto de que no ponemos los límites a los niños, ¿no? Igual por demasiado apego, ¿no? Entonces, esto fue en este orfanato, que realmente hubieron estudios que se vio que los niños crecieron bien y pudieron desarrollarse sin problemas, que siempre es delicado el tema de los orfanatos. Ves ahora adopciones de niños que han estado poco tiempo y a pesar de estar en familias acogedoras salen problemas posteriores en muchos casos, ¿no? No siempre es así, pero el que ella propusiera todo esto en el orfanato
y que hubieran estos resultados, pues realmente es espectacular, ¿no? Entonces ella hablaba de la autonomía en el desarrollo, el que ellos pudieran, que el espacio estuviera seguro y que ellos pudieran moverse, no ponerlos de pie hasta que ellos no se pongan, y la relación entre el movimiento y el lenguaje posterior, el movimiento libre. Es importante, pero sin pasarnos. Hay cosas que las ha de decidir el alumno y el adulto, y hay límites que se han de poner. Ella decía, pues no le vamos a dejar poner la mano en el vaso porque luego no se lo podrá beber, ni tirar la comida en el suelo. O sea, que hay cosas, y esto lo ves en pediatría, que es importante que el adulto de referencia sea fuerte, ¿no? Sea fuerte, que esté en su fuerza, que esté en su confianza, que la madre se sienta segura. Porque ves a veces que se ha de tomar un medicamento, no quiere, no abre la boca, ¿no? Pero si te ve a ti fuerza y con cariño le avisas, porque ella también hablaba, por ejemplo, antes de un cambio, está en el parque el niño, o sea, de ir, pues tú le dices 5 minutos antes, ni que ella se te enfade, en poco ratito nos vamos, pues tú ya le preparas y su frustración, ni que aparecerá, la podrás asimilar de mejor manera, ¿no? Pues el poder, ni que no sea anticipar mucho, pero sí avisar. Esto lo vemos en el masaje infantil, que aconsejan pedir permiso, decir, te voy a tocar, ¿no? La importancia del lenguaje, de no esperar a hablarles a los niños a que ellos hablan, sino hablarles a la que ellos balbucean y están desarrollando. Pues tú te comunicas con ellos con el lenguaje. También los límites, hasta los 3 años, límites cortos, o sea, muy concretos, puntuales, pero han de estar los límites, y yo pienso que esta etapa te han de ver muy seguro. Y después ya, a partir de los 7, informas de la consecuencia de los actos y les ayudas a que rectifiquen, ¿no? Y hay una frase muy bonita que dice, quiéreme ni que no me lo merezca, ¿no? Después buscaré la referencia, o sea, cuando el niño hace una pataleta, rabieta, está enfadado, es cuando el niño más necesita. También nos hemos de poner en su lugar, él también lo está pasando mal. Entonces, poner los límites, tampoco hacer mucho caso, hablarles, porque a veces pequeños les hablamos muchos, hacemos, ¿no? Tampoco es necesario, ¿no? Pero sí, pero hay veces que te encuentras, ¿no? Niños que realmente se comportan muy mal y han entrado en esta dinámica de llamar la atención con comportamientos inadecuados, y que oyen, que hablan con la abuela o le dicen al mismo, eres malo. Pues a veces cogen como si les dieras este papel de una obra de teatro y luego la reproducen, tienen una mala imagen de ellos. Entonces, vigilar mucho lo que decimos, los calificativos que ponemos, ¿no? Pero ella hablaba, o sea, realmente fue una gran pionera en todo el tema de la crianza, porque hablaba de no tener prisas. Dice, por ejemplo, los gestos del día a día, cotidianos, son muy importantes. Entonces, tú le cambias el pañal rápido para después jugar con él, pero es que más vale que se lo cambies despacio, ¿no? Estando presente, y luego igual él puede jugar solo, no te necesita para jugar, pero sí que necesita que le cambies el pañal con tiempo, estando presente, acariciando con la voz, con la mirada, mirando, ¿no? Y a veces con las prisas, ¿no? Nos perdemos en esto, ¿no? Y esto es muy importante. Y ella hablaba mucho de estos temas y fue una gran pionera. Bueno, pasamos al mindfulness. Ahora está de moda, ¿no? Supongo que todas habéis oído hablar, ¿no? El tema viene de un profesor de medicina y bueno, se ha basado, ¿no? En las prácticas Zen, parece la meditación vipassana, y entonces a partir de aquí se está hablando mucho de esta técnica. ¿Por qué se ha generalizado tanto? Primero porque habla de estar presente, de la meditación, de la observación, de la respiración, y de alguna manera, pues claro, son herramientas tan potentes que a partir de toda la trayectoria de este desarrollo, ¿no? de las terapias corporales, pues tiene el poder en sí mismo.
Entonces, claro, hay gente que está un poco enfadada de decir, bueno, si lo que se está haciendo es como meditación, ¿por qué le ponemos este nombre? No llamamos a las cosas por su nombre, ¿no? Bueno, yo pienso, si esto sirve para que se extienda y se ponga en práctica, bienvenido sea, pero es bueno conocer lo que decía, los orígenes, ¿no? Y que no se está descubriendo nada, sino que es ponerle un nombre y que, bueno, se ha vendido muy bien, Sí. ¿no? Se está convirtiendo en algo Comercial. claro. ¿No? Entonces, bueno, ¿no? Y consiste en prestar atención en el momento presente a pensamientos, emociones, sensaciones corporales, lo que hablábamos antes, observación, ¿no? Y siempre acompañado de la respiración. El mindfulness para mí es ponerle el velo para no decir espiritual. Claro, pero si esto sirve, claro, mucha gente está enfadada, dices, bueno, si esto sirve para que en las empresas se haga que se está haciendo antes de empezar, si esto sirve para Que se hagan los colegios. que se hagan los colegios y que no hay, pues bueno, ya se pasará, ¿no? Pero es importante recordar, ¿no? De dónde viene, ¿no? Y en qué consiste. Entonces, es la tranquilidad como requisito previo. Bueno, esta es mi hija Nuria y su compañero Rocco, que ella es la que me ha ayudado en todo el tema de la crianza, en un paseo en Castelldefels, y aquí he aprovechado para poner. Entonces, tranquilidad como requisito previo. ¿Y en qué se basa? ¿Dónde están las diferencias? De hecho, la meditación es conectar con el ser, con lo que hablábamos. En este momento todos tenemos momentos en nuestra vida de meditación, que estás en una puesta de sol o está explicado, esto que os he explicado en el Camino de Santiago, de sentir esta alegría, pues es como que te desvela, o sea, que conectas con una parte más interna. Igual no es meditación, pero nos estamos acercando. El mindfulness sería pasar de la distracción a la atención, ¿no? O sea, a la atención plena. Entonces, bueno, para recordar, porque a veces igual practicamos meditación, pero luego durante el día estamos distraídos. Claro, las prácticas que hacemos luego han de pasar a extenderse globalmente y a integrarlas en nuestra vida. Entonces, la diferencia, ¿no? Es que cuando hablamos de meditación, en realidad no estamos haciendo meditación, porque la meditación es el penúltimo paso del yoga, previo a la realización. Y no es un ejercicio, sino es como el sueño, es algo que sucede. Y hay unos pasos previos de regulación, que es lo que hablaba Patanjali, ¿no? O sea que también de meditación, hablamos de meditación sin ser meditación. Yo recuerdo en India que estábamos y que vino un maestro que ahora murió y dijo, ¿esto que hacéis es meditación? Le dijo a la persona que lo conducía. O sea que bueno, intentamos, ¿no? Pero en realidad para la meditación tendríamos que haber, ¿no? Desarrollado los yamas, los niyamas, ¿no? Toda la regulación, ¿no? Que son lo que Patanjali nos explicó, O sea que, y ya es, aquí hay los distintos pasos y ya es el penúltimo, ¿no? Paso del yoga, o sea que... Entonces, bueno, el mindfulness, vivir aquí y ahora, ¿no? Solo tenemos este momento, lo sabemos, pero no lo practicamos, ¿no? Entonces, y por esto lo que hablábamos en el Camino de Santiago, en otras situaciones, o estamos en un retiro, pues nos centramos en esto, salimos por la puerta, nos hemos olvidado, ¿no? Entonces, pues es que ayuda, ¿no? La actitud del principiante, o sea, el principiante tiene muchas posibilidades porque está más observador, más alerta, ¿no? Entonces lo que hablábamos con las mamás, si ya saben mucho, han leído mucho, pues es más difícil que integren más, ¿no? O sea, ya son expertas, no son principiantes, que bueno, que también uno ha de discriminar con quién, ¿no? Pero recordar la actitud, mantenernos, ¿no? Aquello de no solo sé que no sé nada, ¿no? Pues mantenernos en esto. Observar la respiración nos ayuda a anclarnos al presente, volvemos al mismo, respiración, y la práctica puede ser una práctica concreta,
o una práctica global. O sea, la concreta es cuando tú vas a hacer un curso de mindfulness y la global es cuando luego esto lo extiendes en tu vida, estar presente. En el libro que os pasaba, hay el gráfico esto de los seguidores de Elsa Gilder, Charles Brook, recuerdo que decía en este libro de conciencia sensorial, es que cuando lavamos los platos tendríamos que estar conscientes del contacto del agua, de esto, y qué pasa, estamos pensando lo que haremos después, ¿no? Realmente el pasado no existe, el futuro está por verse, solo tenemos el ahora, entonces disfrutar de cada momento, que nos duchamos, pues no estar pensando en lo que haremos después, sino el contacto con el agua, la temperatura del agua, el comer despacio, el sabor, el gusto, ¿no? Realmente esto es lo que nos abre, Y entonces, pues aquí tengo a mi nieto Marc, que parece que está presente. ¿Cuántos tiene, no? 4 y medio. Cumplió antes de ayer los medio, ya se levantó diciendo, tengo 4 y medio. Aquí tenía un poquito menos, porque esto es en el Bierzo cuando fue en verano pasado. Y bueno, si os parece, podemos descansar antes de esto y hacemos una pequeña práctica individual de mindfulness, ¿no? Cada uno a su ritmo, que constaría de 3, cada uno lo hace según vaya sintiendo. Entonces haríamos una primera, a ver que me lo he apuntado aquí, una primera parte de escuchar los sonidos, salimos fuera, escuchamos los sonidos, los exteriores, los a nivel medio, interior, la respiración, ¿no? Luego pasamos nuestra atención al andar, ¿no? Bueno, podemos dejar el andar por lo último, porque si salimos primero fuera, miramos con la mirada un objeto o imagen, recordando que lo más importante es mirar con atención plena. Entonces miramos con atención plena a cualquier florecita, lo que nos apetezca de fuera, ¿no? Y luego hacemos una práctica de contacto. Entramos aquí, nos sacamos los zapatos y andamos, ¿no? Observando el tacto, ¿no? O sea que vamos a explorar el oído, la vista y el tacto, ¿no? Y entonces hacemos este ejercicio y vemos cómo nos sentimos y luego ya descansamos.